Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a ver cómo la poderosísima banca veneciana forjó su imperio económico en base a todo tipo de prácticas despreciables que llevaron a la población de Europa y de Asia a un estado de pobreza y mortalidad jamás contemplado. Vamos a relatar los episodios documentados de las prácticas bancarias y comerciales que elevaron a la Serenísima República de Venecia a lo más alto del poder y del control, no solo de Europa, sino de todo el mundo conocido por entonces. Aquella Serenísima República y su poderosísima banca realizaron una serie de prácticas bancarias y financieras que abocaron a Europa y al mundo a una crisis de pobreza y muerte causadas por una desintegración financiera que detuvo casi por completo todo el comercio y el intercambio, llevándose por delante a millones de personas por hambre y enfermedades debido a una burbuja financiera ficticia que se venía inflando desde hacía 3 o 4 décadas. Debido a la inexistencia de lo que se conoce como Estados-nación, con gobiernos soberanos que pudieran controlar su banca y tuvieran capacidad para ejecutar acciones que amortiguaran aquel golpe tras el hundimiento de los mayores bancos del mundo en el año 1345, dirigidos por los Bardi y por las empresas Perucci de Florencia. El colapso financiero y económico se llevó por delante la vida del 25% de la población entre los años 1300 y 1450, aunque en algunos lugares de Europa alcanzó el 35% e incluso el 50% en algunas décadas. Es preciso recalcar, y más adelante lo veremos, que Florencia y los estados-nación del norte de Italia, o las ciudades-estado, mejor dicho, salvo Milán, estaban manejados y controlados por la banca de la Serenísima República de Venecia. La historia oficialista culpa a menudo de la debacle al por entonces rey de Inglaterra, Eduardo III. Pero Venecia ya se había hecho desde entonces y hasta hoy día con el control de Inglaterra, gracias a los préstamos que las bancas Bardi y Perucci, sobre todo, concedieron al monarca para satisfacer la crisis que atravesaba Inglaterra. Y para esto les invito a ver el vídeo en el que expongo por qué Inglaterra pertenece hoy día al Vaticano. Préstamos que convirtieron a Eduardo III en un títere en manos de Venecia, contra la cual se intentó rebelar el monarca, debido a la usura y al expolio que la Serenísima acometía contra Inglaterra, hasta el punto que el presupuesto nacional se había convertido en una subsección, una especie de apéndice de los citados bancos del norte de Italia. Pero el revisionismo histórico y la perspectiva que nos otorga el paso del tiempo, el tiempo transcurrido, hacen que la verdadera historia vaya aflorando. Y al respecto, dos libros recientes ayudan a comprender aquel crack financiero y social sin tan siquiera ser la intención de sus autores, de los autores de estos libros, y que vienen a confirmar las tesis expuestas en este canal en vídeos anteriores con respecto a la nobleza negra veneciana. El libro The Medieval Super Companies, A Study of the Perucci Company of Florence, escrito por Edwin Hunt en 1994, demuestra las pérdidas que abocaban a este banco Peruzzi a la quiebra a finales de 1330, debido a sus propias políticas destructivas con respecto al crédito y el comercio agrícola de Europa. Antes, y esto es importante para contradecir la historia oficial, antes de que el rey inglés Eduardo III accediera al trono. Edwin Hunt, un erudito, puesto que trabaja para la banca internacional, no solo derrumba la historia en este aspecto, sino que del estudio de toda la correspondencia y libros de contabilidad existentes de las bancas Bardi y Perucci, concluye que los préstamos al rey Eduardo III se dieron bajo brutales condiciones que suponían la incautación y saqueo de los ingresos de una corona como la inglesa, que si comparamos con la actual coyuntura mundial no era más que un país del tercer mundo, agraviado por el saqueo de la banca internacional de aquellos tiempos, la banca veneciana. Cuántas similitudes con lo que vivimos hoy día. Si Edwin Hunt deja claro que Inglaterra estaba controlada por los bancos Bardi y Perucci,
Más definitivo es el último trabajo del historiador de Venecia, Frederick C. Lane, en su obra Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice, que muestra que fueron las finanzas venecianas las que, al dominar y controlar una enorme burbuja internacional de especulación monetaria desde el año 1275 hasta 1350, arreglaron el gran colapso de la década de 1340 porque no compartieron una paz mutua con Florencia, sino que los comerciantes venecianos fueron a la quiebra, arrastrando con ellos a la economía europea y mediterránea. Es decir, por hacernos una idea, Florencia era en el siglo XIV la Nueva York de hoy día, el centro aparente de la banca con los mayores bancos del mundo. Pero Venecia era la Londres actual, que manipulaba por entonces tanto a los banqueros de Florencia como a reyes y emperadores por igual, en base al dominio completo de los mercados y a la acuñación de moneda y crédito. Una de las estrategias fundamentales de la República de Venecia para no solo sobrevivir, sino dominar, fue impedir el nacimiento de cualquier intento de Estado o nación soberana o similares. Y para la causa se valió de unos eficaces servicios de inteligencia y de espionaje infiltrados por todas las cortes europeas bajo el mando del inquisidor Consejo de los Diez. Y en este sentido, ya en la década de 1950, el historiador Fernand Braudel demostró que fue Venecia quien abocó a los banqueros de Florencia, Génova, Siena, etc., a ser intervenidos de manera voluntaria desde el principio del siglo XIII, para destruir la posible aparición de gobiernos nacionales que ya se venían fraguando, por ejemplo, con los logros del emperador del Sacro Imperio Romano, Federico II. Decía este autor, este historiador Braudel, que Venecia deliberadamente había atrapado todas las economías sujetas circundantes, incluyendo la economía alemana, para su propio beneficio, lo que les impide actuar libremente. El siglo XIV vio la creación de un poderoso monopolio en beneficio de las ciudades-estado de Italia, que el embrión de los estados territoriales como Inglaterra, Francia y España sufrieron necesariamente las consecuencias. A lo escrito por Braudel, añado además que Venecia intervino para detener la adhesión de Alfonso el Sabio como sucesor del emperador Federico II. Estas políticas venecianas de libre comercio arrasaron por millones de vidas humanas que fueron despoblando Europa hasta que siglos después, en que el nacimiento del Estado-nación francés bajo Luis XI y luego Inglaterra bajo Enrique VII y la España de los Reyes Católicos, la población europea pudo establecerse y recuperarse. Porque hay que señalar que hubo unos 400, 600 años de creciente aumento de la población en Europa, China e India. En conjunto, las 3/4 partes de la población humana conocida por entonces, que se derrumbó y se invirtió el crecimiento a causa de hambrunas, pestes y plagas que mataron a más de 100 millones de personas. Pero no solo por causas mayores, tal como estamos viendo. Las guerras azotaban toda Europa. Ejércitos mongoles sacrificaron entre 5 y 10 millones de personas. Por lo tanto, esta despoblación no comenzó con la caída de la banca en la década de 1340, pero se aceleró después durante casi un siglo. Las políticas de financiación de Venecia ya estaban revirtiendo el crecimiento de la población humana desde 40 o 60 años antes de su cáncer especulativo. Pero, ¿cómo fue? La pregunta es, ¿cómo fue posible todo esto? El despoblamiento paulatino de regiones tan productivas del norte de Italia y norte de Francia a finales del siglo XIII trajo consigo el fracaso de grandes cosechas sucesivas, la pérdida de grandes cosechas y la escasez en extremo en años como el 1314-17, 1328 al 29 o 1338 al 39. Productos tan esenciales como la lana comenzaron a caer en torno al año 1310. La lana inglesa y la de procedencia peninsular ibérica fueron la base de la producción europea de ropa, aunque el paño de algodón estaba empezando a producir. En Inglaterra, comenzando con el reinado de Eduardo I y alcanzando un clímax con Eduardo III, los Bardi y Perucci habían adquirido un estatus que les supuso el monopolio de la adquisición y exportación de lana. En Francia eran famosas durante todo el año las 6 ciudades de ferias de la región de Champagne, como el centro de la negociación de tela y prendas de vestir,
industria siderúrgica, madera, lana, instrumentos agrícolas y alimentos para toda Europa, con beneficios para los comerciantes en torno a un 34%. Los banqueros venecianos y florentinos intervinieron en estas ferias con grandes cantidades de crédito, con sucursales bancarias y con artículos de lujo traídos desde Oriente. La investigación de Edwin Hunt de los libros de cuentas de los banqueros Perucci muestra que los banqueros florentinos esperaban un 810% anual hasta 1335, muy superior a la velocidad en que la economía física de Europa estaba produciendo excedentes reales. Los venecianos esperaban tasas mucho más altas de ganancias todavía, por las razones expuestas a continuación. Es decir, a finales del siglo XIII, esa desaceleración en el comercio golpeó primero los productos básicos. Operaciones de crédito se mantienen durante más tiempo, pero las ferias entraron en un declive severo. Al respecto, dice Brodel, a finales de la década de 1330, al comienzo de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que por cierto fue financiada por la banca veneciana, llevaba a la industria de la confección Flandes, la principal región de producción de ropa de Europa, siendo boicoteada y desconectada completamente de la lana a finales de la década de 1340. Esta industria se encontraba en completa decadencia y se estaba moviendo realmente fuera de los pueblos y ciudades en pequeñas industrias caseras en el campo. Además de monopolizar las producciones básicas, se detectó a partir del año 1320 una fuga masiva de plata hacia ultramar, sobre el mar, es decir, al imperio marítimo de Venecia en el Oriente Medio y Bizancio, que dañó el equilibrio de Europa. Exportaciones venecianas de plata de Europa desde 1325 hasta 1350 habían igualado quizá el 25% de toda la plata que se extraía en Europa en ese momento. La moneda de plata estándar había sido la moneda estable del Santo Imperio Romano en Europa y en Inglaterra desde los tiempos de Carlomagno. Esta exportación masiva desde Venecia hacia el este causó un déficit crónico, creando problemas de pagos en lugares tan lejanos como Inglaterra y Flandes, y en la fabricación de pagos en el comercio. Francia fue vaciada de monedas de plata. El acuñador del rey Felipe estima que 100 toneladas de plata se habían exportado a las tierras de los sarracenos, al Medio Oriente Islámico. De esta forma, monopolizando la producción de básicos y manejando la circulación del dinero, interrumpiendo su fluidez, los bancos italianos que se lucraban de manera vergonzosa con estas prácticas estaban a su vez preparando con décadas de antelación el caldo de cultivo que originó el desplome financiero y la crisis del año 1340 en el mundo. Por hacer una comparación con la actualidad, aquellas compañías florentinas se asimilaban a las actuales multinacionales del grano, como son Cargill y Archer Daniels Midland. Según Edwin Hunt, se utilizan los préstamos a los monarcas para dominar y controlar el comercio de ciertos productos de primera necesidad, especialmente de cereales y más tarde lana y tela. Su dominio y especulación consigue reducir progresivamente la producción de estos productos. Esta es la manera en que Venecia controlaba el mundo conocido por entonces. Sé que la peste negra fue fundamental en el despoblamiento, pero a su vez ha servido para encubrir las criminales prácticas bancarias de Venecia, que llevaron a la muerte a millones de personas que se camuflan con las cifras de dicha enfermedad. Y no solo en Europa y el Mediterráneo, porque el imperio marítimo financiero de Venecia especulaba a escala global en Eurasia, y fueron los comerciantes de Venecia los que llevaron aparejadas la devastación y la despoblación de la mayoría de la raza humana en el siglo XIV, porque la catástrofe de la peste negra en Europa es superada con creces con las tasas de muerte en China y las regiones islámicas bajo el gobierno del homicida mongol Khan, desde 1250 hasta casi el año 1400. Un clan homicida que, como veremos más adelante, estaba apoyado por la inteligencia veneciana y fueron fundamentales en la propagación de una peste negra que al día de hoy sigue rodeada de incertidumbre, que abordaremos en la siguiente entrega junto al papel que desempeñaron las cruzadas y los mongoles para la expansión del imperio económico de la nobleza negra veneciana. Antes de concluir, debo mencionar que las primeras prácticas que se pueden denominar como banca fueron obra de los templarios. Y si bien no me consta que se implicaran en la banca veneciana, no olvidemos su presencia en Venecia, a donde llegaron rodeados de leyendas, como que ocultaron en la pequeña isla de San Giorgio un enorme tesoro.
En Venecia se asentaron en la zona del campo de los jesuitas, en la iglesia llamada de Santa María de la Asunción, ahora la iglesia de los jesuitas. Y en la parte delantera se encuentra el oratorio que aún lleva su nombre, que todavía se utiliza hoy en día como un hospicio. Y su huella permanece también en la fachada que alberga el famoso edificio del Casino de Venecia, grabado con las palabras latinas non nobis, que corresponde a las primeras palabras del lema de la Orden del Temple, non nobis domini, non nobis, sed nomini, tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria. Pues bien, esta es mi primera entrega sobre el tema y hasta el próximo vídeo. Saludos a todos. Hasta pronto.